El eco de una tos ahogada rompió el silencio solemne de la misa de gallo. En la parroquia de San Miguel Arcángel, abarrotada de familias vestidas con sus mejores galas para celebrar la Navidad, doña Mercedes López intentó ponerse de pie para recibir la comunión. Sus 73 años y una enfermedad pulmonar que le robaba el aliento la traicionaron. Sus piernas temblaron, perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el frío suelo de piedra con un gemido ahogado. El murmullo de las oraciones se detuvo. Todas las miradas se clavaron en ella, una frágil figura envuelta en un rebozo gastado. Pero no fue la mirada de los extraños la que la hirió, sino el susurro afilado de su propia hija, Adriana, lo suficientemente alto para que los oídos curiosos de las bancas cercanas lo escucharan. «Por favor, mamá, si no puedes, no vengas a hacer el ridículo aquí». El frío que sintió Mercedes en ese instante no era el del invierno de Guanajuato. Era un hielo que le trepaba desde el alma, congelando la última pizca de calor que le quedaba. Las palabras de Adriana, dichas con el rostro encendido por la vergüenza, fueron una sentencia. Los murmullos se extendieron como una plaga silenciosa por la nave central, una mezcla de lástima y juicio que pesaba más que la cúpula de la iglesia. Humillada, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y el corazón roto por el desprecio, Mercedes solo pudo susurrar una palabra que se perdió en el aire denso de incienso y cera. «Perdón, hija». No pedía perdón a Dios ni a la congregación, sino a la mujer que había traído al mundo y que ahora la veía como una mancha en su fachada de éxito. Adriana no esperó respuesta. Con un movimiento brusco, se levantó del banco de madera pulida, su abrigo de diseñador rozando con desdén el hombro de su madre. No le ofreció una mano para ayudarla a levantarse, no le dirigió una última mirada. Simplemente se abrió paso entre la gente, con la barbilla en alto y las mejillas ardiendo, y caminó con paso firme hacia la salida. El pesado portón de madera se cerró tras ella, su eco resonando en el templo como un portazo final a la piedad. Dejó a su madre sola, arrodillada en el centro de la atención indeseada. Un monumento viviente a la fragilidad que su hija tanto se esforzaba por ocultar al mundo. Sola en medio de la multitud, Mercedes bajó la cabeza, su cabello blanco como la nieve de una Navidad lejana. El mundo a su alrededor se reanudó lentamente. El sacerdote continuó con la liturgia. Las voces volvieron a elevarse en cánticos, pero para ella el tiempo se había detenido en ese instante de abandono. Su mano temblorosa buscó refugio en su viejo bolso de tela. Sus dedos, gastados por décadas de costura y oración, encontraron el consuelo familiar de su rosario de plata. Las cuentas, lisas y opacas por el roce constante de su fe, se sentían como el único anclaje en un mar de vergüenza. Aferrarse a él era como aferrarse a una promesa silenciosa, un pacto con un amor que no juzga ni abandona. En momentos de profunda soledad, cuando el juicio de los demás se siente como un muro infranqueable, la fe se convierte en el único refugio. La historia de Mercedes es un espejo de esas heridas silenciosas que a menudo se infligen en el seno de la propia familia, donde se espera encontrar amparo. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas.
Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Con la ayuda de un anciano sentado a su lado, cuyo rostro surcado por el tiempo mostraba una compasión que su hija le había negado, doña Mercedes logró volver a sentarse en el banco. El hombre no dijo nada, pero su simple gesto de humanidad fue un bálsamo para su espíritu herido. Ella asintió con gratitud, sus ojos nublados por lágrimas que se negaba a derramar. Se quedó allí, inmóvil, mientras la misa llegaba a su fin, escuchando las palabras de paz y buena voluntad que parecían una ironía cruel. No se movió cuando la gente comenzó a salir, deseándose feliz Navidad con sonrisas que a ella le parecían máscaras. Esperó a que la iglesia se vaciara, a que el eco de los pasos se apagara sobre la piedra. El templo quedó casi en penumbra, iluminado solo por el parpadeo de las velas en el altar. El aroma a pino de las guirnaldas navideñas se mezclaba con el frío de la noche que se colaba por las rendijas. Mercedes seguía sentada, una figura solitaria en la inmensidad del silencio. Levantó la vista hacia el Cristo crucificado, no con una pregunta, sino con una afirmación silenciosa. La humillación había pasado, pero la herida seguía abierta. Su hija se había ido, huyendo de la vejez y la enfermedad como si fueran contagiosas. Pero en el frío metal de ese rosario, entre sus dedos temblorosos, no solo había oraciones. Había una promesa, un último mensaje que su hija, en su ceguera, aún no estaba lista para recibir. El portón de madera se cerró a sus espaldas, pero el eco de la iglesia no abandonó a Adriana. En la fría soledad de su moderno apartamento, intentó ahogar la imagen de su madre arrodillada con el murmullo de la televisión y el brillo artificial de las luces de la ciudad. Se sirvió una copa de vino, buscando en su sabor amargo un antídoto para la vergüenza que le recorría las venas. Se repetía a sí misma que había hecho lo correcto, que su madre no entendía las presiones de su mundo, que su fragilidad era una carga que no le correspondía llevar. Pero cada justificación se sentía hueca, frágil como el cristal de la copa que sostenía con mano temblorosa. Entonces, el timbre agudo del teléfono rasgó el silencio. Era un número desconocido. Una voz calmada y profesional, al otro lado de la línea, pronunció las palabras que derrumbaron su frágil castillo de excusas. Hospital General, su madre. Un desvanecimiento al final de la misa. El pasillo del hospital era un purgatorio de luz blanca y olor a antiséptico. Cada paso de Adriana sobre el linóleo pulido resonaba como un martillazo de culpa. El mundo vibrante y tradicional de San Miguel de Allende se había desvanecido, reemplazado por la fría eficiencia de la medicina moderna. Se sentía como una extraña, una actriz en el drama equivocado. Una enfermera de mediana edad, con el cansancio grabado en las comisuras de sus labios, pero con una mirada de infinita compasión, se acercó a ella. No hubo reproches en su voz, solo una suave confirmación de lo que Adriana ya temía. Doña Mercedes se había ido en paz, mientras el coro cantaba el último villancico. Su corazón, simplemente, había decidido descansar. La profesionalidad de la enfermera fue un escudo que impidió que Adriana se desmoronara allí mismo. La enfermera le entregó una pequeña bolsa de plástico transparente con las pertenencias de su madre. Era un inventario de una vida sencilla,
casi monacal. Un pañuelo de tela bordado con sus iniciales, ya gastado por el uso, unas pocas monedas y, en el fondo, el rosario de plata. Al tomarlo, Adriana sintió un frío que no era el del metal, era el frío de la ausencia definitiva. El objeto, que siempre había visto como un símbolo de una devoción que no comprendía, ahora parecía tener un peso insoportable. Era el peso de todas las oraciones que su madre había elevado por ella, de todas las noches de preocupación, de todo el amor silencioso que ella había despreciado por considerarlo una debilidad. Sostenerlo era como sostener el corazón de su madre en la palma de su mano. El peso de ese rosario era más que el de la plata. Era el peso de las palabras no dichas, de las despedidas que nunca tuvieron lugar. En aquel pasillo estéril de hospital, Adriana comenzó a comprender que las cargas más pesadas no son las que llevamos, sino las que nos negamos a reconocer. La vida entera de su madre estaba ahora contenida en aquella pequeña bolsa. Es en estos momentos de pérdida profunda cuando buscamos una conexión, una señal de que no estamos solos en nuestro dolor. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. De vuelta en su apartamento, el silencio ya no era un refugio, sino una acusación. La ciudad dormía afuera, indiferente a su tormenta interior. Colocó el rosario sobre la mesa de noche de mármol, donde desentonaba terriblemente con el diseño minimalista de su vida. Bajo la luz de una lámpara, sus dedos, acostumbrados a las telas finas y a las etiquetas de diseñador, recorrieron las cuentas lisas y opacas. Fue entonces cuando notó algo que nunca antes había visto, una pequeña medalla plana, casi oculta junto al crucifijo. Con la uña la giró con cuidado. Había algo grabado en el reverso, unas letras tan finas que parecían un susurro sobre el metal. Las palabras eran un testamento, una voz preparada para cuando el silencio fuera lo único que quedara. Para mi hija, cuando mi voz ya no esté. Adriana dejó escapar un sollozo ahogado que se convirtió en un gemido de dolor puro. No era un simple objeto religioso, era un mensaje póstumo, una carta de amor grabada en plata, una prueba irrefutable de que su madre siempre había estado un paso por delante de su orgullo. Mercedes había sabido que su fin estaba cerca, y en lugar de preparar reproches, había preparado un puente. La vergüenza que la había consumido en la iglesia se transformó en un dolor agudo y purificador. El dolor de comprender un amor inmenso justo en el momento en que se había vuelto inalcanzable. Esa noche, el sueño no le trajo descanso, sino revelación. Se encontró de nuevo en la parroquia de San Miguel Arcángel, pero estaba vacía, inmensa y oscura, apenas iluminada por las velas del altar que parpadeaban como estrellas lejanas. Un silencio sagrado lo envolvía todo, hasta que una voz rompió la quietud. Era la voz del Padre Miguel resonando desde el púlpito como si hablara directamente a su alma. No estaba dando un sermón. Estaba leyendo una carta, y aunque la voz era la del sacerdote, las palabras, el ritmo y el espíritu eran inconfundiblemente los de su madre. «Recen por los que no creen», decía la voz en su sueño,
porque su corazón no sabe que también sangra. Las palabras no eran una condena, sino un acto de misericordia. Eran una petición de compasión para los ciegos de espíritu, para los corazones endurecidos por el miedo al juicio, para aquellos que, como ella, ocultaban sus propias heridas con una armadura de orgullo. Adriana despertó de golpe, con el corazón latiendo desbocado en su pecho y las mejillas húmedas de lágrimas que no recordaba haber derramado. El sueño se había desvanecido, pero las palabras de su madre permanecían, grabadas en su mente. No eran un recuerdo, eran una instrucción, una llave que abría una puerta que ahora sabía que debía cruzar. El amanecer se filtraba por las persianas del moderno apartamento, trazando líneas de luz sobre el suelo de madera pulida. Pero para Adriana, la noche no había terminado. Las palabras de su sueño resonaban en el silencio, no como un eco lejano, sino como una presencia palpable en la habitación. Recen por los que no creen, porque su corazón no sabe que también sangra. Se levantó de la cama, sintiendo un frío que no tenía relación con la temperatura. Sus ojos se posaron en la mesita de noche, donde el rosario de plata de su madre yacía como una reliquia sagrada sobre el mármol frío. Ya no era un simple objeto, era una brújula, una pieza de un mapa que apenas comenzaba a entender. Con una mano que ya no sentía suya, tomó el rosario. El metal estaba frío al tacto, pero las cuentas lisas parecían guardar el calor de las manos que lo habían sostenido durante años. Volvió a leer la inscripción en la pequeña medalla, sus dedos trazando cada letra como si intentara descifrar un código ancestral. Para mi hija, cuando mi voz ya no esté. La frase ya no era solo una despedida, era una instrucción, un punto de partida. Su madre no la había dejado sola en la oscuridad de su culpa. Le había dejado un camino, un hilo de plata para guiarla de vuelta a la luz, y ese camino comenzaba en el mismo lugar donde todo se había roto. El apartamento de diseño, que antes había sido su fortaleza y el símbolo de su independencia, ahora se sentía como un mausoleo de sus propias elecciones. Las paredes blancas parecían encogerse a su alrededor, el aire viciado por el arrepentimiento. Necesitaba salir, respirar un aire que no estuviera contaminado por su orgullo. No fue una decisión lógica, sino una necesidad visceral, un impulso que nacía de las profundidades de su alma recién despertada. Se vistió con la primera ropa que encontró, sin preocuparse por su apariencia por primera vez en años. Solo había un lugar al que podía ir, un lugar que la aterrorizaba y la llamaba con la misma fuerza. Las calles empedradas de San Miguel de Allende comenzaban a despertar. El bullicio matutino, los olores a café y pan recién horneado, las fachadas de colores ocres y terracota que antes la enorgullecían, ahora le parecían el escenario de un crimen. Cada rostro amable que pasaba era un recordatorio silencioso de la congregación que había presenciado su crueldad. Caminó con la cabeza gacha, sintiendo el peso de miradas que quizás solo existían en su imaginación.
El trayecto hasta la parroquia, que tantas veces había hecho con indiferencia, se convirtió en una peregrinación, cada paso una penitencia por su ceguera. La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba frente a ella, su imponente fachada de cantera rosa recortada contra el cielo azul pálido de la mañana. Las pesadas puertas de madera que la noche de Navidad se habían cerrado con un eco de finalidad, ahora estaban entreabiertas, invitando a la reflexión y al arrepentimiento. Se detuvo en el umbral, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. Entrar allí era cruzar una frontera, no solo física, sino espiritual. Era enfrentarse al fantasma de su madre en el lugar exacto de su última humillación. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y dio el primer paso hacia adentro. El interior de la iglesia estaba casi vacío, sumido en una penumbra silenciosa rota solo por los haces de luz que se filtraban por los vitrales. El aire era denso, cargado con el aroma a cera, incienso y madera antigua. El silencio era profundo, sanador. En el altar, una figura solitaria se movía con una calma reverente. Era el padre Miguel, el párroco, un hombre de edad avanzada cuyo rostro amable era una institución en el pueblo. No estaba predicando ni oficiando, sino cambiando las flores marchitas por unos lirios blancos y frescos. El gesto, tan simple y humano, desarmó a Adriana por completo. El eco de sus tacones sobre la piedra centenaria fue el único sonido que rompió la quietud. El sacerdote levantó la vista, sus ojos pequeños y sabios fijándose en ella. No había sorpresa en su mirada, sino una compasión profunda, casi expectante, como si de alguna manera hubiera estado esperando su llegada. Dejó las flores a un lado y caminó lentamente hacia ella, sus pasos suaves y silenciosos. Adriana se detuvo en medio de la nave central, en el mismo lugar donde su madre había caído, y sintió que las fuerzas la abandonaban. El peso de su confesión era demasiado grande para sostenerlo sola. «Padre», comenzó a decir, pero su voz fue un hilo quebrado, ahogado por las lágrimas que finalmente se permitía derramar. Las palabras se atropellaban, una mezcla confusa de culpa, dolor y la extraña lucidez de su sueño. Le habló de la humillación, del abandono, del rosario y de la voz que la había despertado en la oscuridad. El padre Miguel la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de paciencia infinita. No la juzgó, no la consoló con palabras vacías. Simplemente escuchó, permitiendo que el veneno de su arrepentimiento saliera de su sistema. Cuando Adriana finalmente guardó silencio, agotada y vacía, el sacerdote asintió lentamente. «Tu madre», dijo con una voz suave pero firme, «era una mujer de una fe inmensa, una fe que no se medía en su capacidad para arrodillarse, sino en su capacidad para amar. Y también», añadió, mirándola directamente a los ojos, «era una mujer de una gran previsión. Me visitó la semana pasada, Adriana. Sabía que su tiempo era corto, y me dejó algo para ti. Algo que me pidió que te entregara si ella no podía hacerlo en persona». El sacerdote se dio la vuelta y caminó hacia la sacristía, dejando a Adriana sola en el silencio, con el corazón suspendido en una promesa de revelación. El silencio que siguió a sus palabras fue denso y sagrado,
un vacío que parecía absorber el dolor de su confesión. El padre Miguel no respondió de inmediato. Su mirada, llena de una compasión que trascendía el juicio, se posó en el altar, como si buscara en la figura del Cristo crucificado las palabras adecuadas. Adriana permaneció inmóvil, sintiéndose expuesta y vulnerable bajo las altas bóvedas de la iglesia. Cada segundo de espera era una eternidad, un purgatorio entre el peso de su culpa y la incierta posibilidad del perdón. La luz de la mañana, filtrada por los vitrales, pintaba manchas de color en el suelo de piedra, un arte silencioso e indiferente a la tormenta que se desataba en su alma. El sacerdote asintió para sí mismo, como si hubiera recibido una respuesta silenciosa. Con una calma que parecía emanar de las propias piedras del templo, se dio la vuelta y caminó con paso lento hacia la sacristía, el suave roce de su sotana contra el suelo siendo el único sonido en la inmensidad de la nave. Adriana lo vio desaparecer tras una pesada puerta de madera tallada, dejándola sola con el eco de sus propias palabras. Por un instante, el pánico la invadió. ¿Y si la dejaba allí? ¿Y si su pecado era tan grande que ni siquiera un hombre de Dios podía ofrecerle consuelo? Apretó con fuerza el rosario de plata en su mano, el metal frío anclándola a la realidad, recordándole la promesa de su madre. Regresó unos instantes después, sus pasos ahora más firmes, con un propósito claro. En sus manos sostenía un sobre de papel amarillento, sellado y sin dirección. No era un documento antiguo, pero tenía el aire de algo sagrado, preservado con cuidado. Se detuvo frente a Adriana y se lo mostró. En el frente, con una caligrafía temblorosa, pero inconfundiblemente firme, estaba el nombre de su madre, Mercedes López. El corazón de Adriana dio un vuelco, un doloroso reconocimiento que le robó el aliento. Aquel sobre no era un simple papel, era un fragmento del alma de su madre, una voz esperando ser escuchada desde el otro lado del silencio. Tu madre me visitó hace una semana, Adriana, comenzó el sacerdote, su voz suave pero resonante en la acústica de la iglesia. Estaba cansada, pero su espíritu era más lúcido que nunca. Sabía que sus fuerzas la abandonaban, que el hilo de su vida se estaba volviendo muy delgado. No vino a confesarse ni a pedir consuelo para sí misma. Vino a prepararse, no para la muerte, sino para la vida que dejaría atrás. Habló de ti, de su amor inmenso y de su preocupación. No por tu éxito o tu estatus, sino por la paz de tu corazón. El padre Miguel hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con un gesto reverente, levantó el sobre. Me entregó esta carta, continuó, y me hizo una sola petición, una que me conmovió hasta lo más profundo. Me dijo, Padre, mi cuerpo ya no me responde como antes, y temo que mi voz tampoco lo haga pronto. Si en la próxima misa yo no puedo estar para hablar, si mis fuerzas me fallan antes de poder decir lo que es importante, por favor, lea esto por mí. Su voz no debe ser un eco, sino una presencia. Quería que sus últimas palabras fueran escuchadas aquí, en la casa de Dios, frente a la comunidad que la vio nacer. La revelación cayó sobre Adriana con el peso de una catedral. El aire se escapó de sus pulmones en un sollozo ahogado. Su mente, en un instante de claridad dolorosa, conectó los puntos.
Su madre no había escrito esa carta después de la humillación, sino antes. No era una respuesta a su crueldad, sino una preparación para la fragilidad que ella, su propia hija, había despreciado. Doña Mercedes no había preparado una defensa contra el juicio de su hija, sino un antídoto de amor universal para sanar la herida que sabía que Adriana se infligiría a sí misma. La vergüenza que sentía se transformó en un asombro abrumador ante la magnitud de una gracia que no podía comprender. El padre Miguel le extendió el sobre. Adriana lo tomó con manos temblorosas. El papel se sentía frágil bajo sus dedos, pero su contenido era un pilar, un testamento de una fortaleza moral que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Era un acto de justicia divina y humana, un plan trazado no por la ira, sino por la más pura forma de misericordia. Tu madre no dejó instrucciones sobre cuándo leerla, solo dijo que confiaba en que Dios y mi corazón me indicarían el momento correcto. Creo, Adriana, que ese momento ha llegado, y creo que no soy yo quien debe leerla. El dolor en el pecho de Adriana no desapareció, pero se transformó. La culpa que la había estado envenenando comenzó a sentirse como un catalizador, una energía oscura que ahora tenía un propósito. Levantó la vista del sobre y miró al sacerdote, y por primera vez desde la muerte de su madre, sus ojos no estaban nublados por las lágrimas del remordimiento, sino encendidos por una nueva determinación. Comprendió que el rosario y el sueño no eran solo mensajes de consuelo, eran un llamado a la acción, una herencia de responsabilidad que ahora le correspondía a ella. Ya no era la hija avergonzada que había huido de la iglesia, ni la mujer rota que había buscado consuelo en sus muros. Se había convertido en la ejecutora de un testamento de amor, la guardiana de la última voluntad de su madre. La justicia de Mercedes no sería un acto de venganza, sino una lección de gracia, y ella, la causante de la herida, sería el instrumento para que su última palabra resonara no como una acusación, sino como una bendición para todos los que la escucharan. Adriana sostuvo el sobre en sus manos, sintiendo un peso que no correspondía al del papel. Era el peso de una vida entera, de un amor tan vasto que había anticipado la herida y preparado el bálsamo antes del golpe. El llanto cesó, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque se había transformado en un propósito inquebrantable. La culpa que la había ahogado ahora era el combustible de una misión sagrada. Ya no se trataba de su vergüenza ni de su perdón. Se trataba de honrar la última voluntad de una mujer cuya fuerza no residía en su cuerpo, sino en la inmensidad de su gracia. Levantó la vista hacia el padre Miguel, y en sus ojos ya no había la desesperación de una hija perdida, sino la resolución serena de una heredera. Su voz, cuando finalmente habló, no tembló. Era clara, firme, y resonó con una calma que sorprendió al propio sacerdote. «Padre, esta carta debe ser leída», dijo, «no como una petición, sino como una declaración de intenciones. Pero no por usted. Mi madre me dejó esta tarea a mí». Yo fui la causa de su silencio en esta iglesia y seré yo quien le devuelva su voz. El padre Miguel la observó, viendo en ella no a la mujer arrogante de la misa de gallo, sino a la verdadera hija de Mercedes López. Asintió
lentamente, sin necesidad de más palabras. Comprendió que la justicia divina a veces elige los instrumentos más inesperados para manifestarse. La redención de Adriana no sería un acto privado de confesión, sino un testimonio público de amor. La semana que siguió fue un purgatorio silencioso. Adriana se movió por su vida como una autómata, su mente y su espíritu enfocados en un único punto en el futuro: la misa del domingo. Su moderno apartamento se convirtió en una celda monástica, el bullicio de la ciudad un murmullo lejano e irrelevante. No buscó la distracción ni el consuelo. Pasaba las horas en silencio, con el rosario de su madre entre los dedos, sintiendo las cuentas lisas que habían absorbido décadas de oraciones. No rezaba pidiendo perdón para sí misma, sino pidiendo la fuerza para ser un canal digno de las palabras de su madre. Se estaba despojando de su vieja piel, de la vanidad y el miedo, preparándose para enfrentar a la misma comunidad que la había visto cometer su mayor pecado. El domingo llegó con un cielo despejado y un aire frío que cortaba la respiración. La parroquia de San Miguel Arcángel estaba, como siempre, abarrotada. Los murmullos se silenciaron cuando Adriana cruzó el umbral. Caminó por la nave central con la cabeza en alto, sin desafiar las miradas, pero sin rehuirlas tampoco. Se sentó en el mismo banco de madera pulida, el epicentro de su humillación y la de su madre. La gente la observaba, una mezcla de curiosidad, lástima y juicio latente en el aire. Pero ella ya no sentía su peso, estaba anclada por una fuerza mayor, protegida por el manto invisible del propósito de su madre. Sostenía el sobre en su regazo, una bomba de gracia a punto de estallar. La misa transcurrió con su liturgia solemne, cada cántico y cada oración marcando el paso del tiempo hacia el momento inevitable. Adriana siguió los ritos, su corazón latiendo a un ritmo constante y sereno. Cuando llegó el momento de la homilía, un silencio expectante se apoderó de la congregación. El padre Miguel subió al púlpito pero no abrió la Biblia. Su mirada recorrió a los feligreses y se posó finalmente en Adriana. Su sermón fue breve, hablando no de pecado, sino de las formas misteriosas en que el amor perdura más allá de la muerte, de las cartas que nos dejan los que se van y de la responsabilidad de honrar sus voces. Entonces, con una calma que llenó cada rincón del templo, el sacerdote dijo: «Hoy no serán mis palabras las que escuchen. Hoy una hija le devolverá la voz a su madre». Invitó a Adriana a subir al púlpito. Un susurro colectivo recorrió la iglesia, una ola de asombro y anticipación. Adriana se puso de pie, su movimiento fluido y digno. Cada paso que daba hacia el altar era un paso que la alejaba de la mujer que había sido. El suelo de piedra bajo sus pies se sentía como un camino sagrado, pavimentado por el sacrificio silencioso de su madre. El mundo entero pareció contener la respiración mientras ella ascendía. Se paró frente al atril, mirando a la multitud. Vio los rostros de sus vecinos, de los amigos de su madre, de los extraños que habían sido testigos de su crueldad. No había odio en su mirada ni miedo, solo una profunda y solemne calma. No pronunció una sola palabra de disculpa o explicación. No era necesario. Su presencia allí, con la carta en la mano, era la confesión y la penitencia más elocuente que podría ofrecer. Con dedos firmes rompió el sello del sobre y desdobló con cuidado el papel amarillento, revelando la caligrafía temblorosa de su madre. El silencio en la iglesia era absoluto, tan profundo que se podía oír el parpadeo de las velas.
Adriana bajó la vista hacia las palabras escritas con tinta azul, las mismas palabras que la habían despertado en la oscuridad de su sueño. Respiró hondo, no para calmar sus nervios, sino para llenar sus pulmones con el mismo aire sagrado que su madre había respirado. Levantó la cabeza una última vez, sus ojos encontrando la figura del Cristo crucificado sobre el altar. En ese instante dejó de ser Adriana López, la gerente de la boutique. Era simplemente la voz de Mercedes. La verdad, por fin, hablaría por sí misma. Las últimas palabras de la carta se disolvieron en el aire, pero su eco permaneció, vibrando en el alma de cada persona presente. Un silencio profundo y sagrado envolvió la iglesia, un silencio que no era vacío, sino lleno de una emoción compartida. Nadie se movió. Luego, como las primeras gotas de una lluvia sanadora, se escuchó un sollozo. No venía de Adriana, sino de una anciana en la primera fila, luego de un hombre robusto en el fondo, y pronto un murmullo de llanto contenido se extendió por la congregación. No eran lágrimas de lástima por Mercedes ni de juicio hacia Adriana, sino de un reconocimiento universal. Eran lágrimas por sus propias heridas ocultas, por los perdones no pedidos y los amores no expresados. La carta de Mercedes había trascendido su propia historia para convertirse en un espejo del corazón humano. Adriana bajó lentamente el papel. Sus manos ya no temblaban. Sus propias lágrimas caían ahora en silencio, no como torrentes de culpa, sino como un río sereno que limpiaba los últimos vestigios de su vergüenza. Levantó la vista y miró a los rostros que la observaban. En sus ojos ya no veía la acusación que tanto había temido, sino una compasión abrumadora, una conexión frágil y hermosa. En ese instante, la parroquia de San Miguel Arcángel dejó de ser el escenario de su pecado para transformarse en el lugar de su renacimiento. Se dio cuenta de que la verdadera comunidad no es la que te juzga en tu caída, sino la que se arrodilla contigo en tu arrepentimiento, reconociendo su propia fragilidad en la tuya. El padre Miguel se acercó a ella en el púlpito. No dijo nada. Simplemente colocó una mano sobre su hombro, un gesto de anclaje y bendición que valía más que cualquier sermón. Luego se dirigió a la congregación, su voz suave pero firme, tejiendo el significado del momento. Les recordó que la fe no se manifiesta en la ausencia de errores, sino en la capacidad de la gracia para florecer en las grietas de nuestras imperfecciones. Las últimas palabras de Mercedes, dijo, no fueron una lección de teología, sino un acto de amor maternal que nos abrazaba a todos. En ese momento, la justicia no se había servido con fuego, sino con la luz sanadora de una misericordia infinita. Al bajar del altar, Adriana sintió el peso familiar del rosario de plata en su mano. Ya no era un objeto frío, un recordatorio de su fracaso. Ahora parecía irradiar un calor suave, el calor residual de las manos de su madre y de las oraciones que había sostenido. Las cuentas lisas y opacas ya no eran un símbolo de una devoción ajena, sino las piedras de su propio camino de regreso a casa. Comprendió que la verdadera herencia de su madre no estaba en una cuenta bancaria o en una propiedad, sino en esa cadena de fe y perdón, un tesoro que no se podía gastar, solo vivir y eventualmente transmitir. Los días se convirtieron en semanas,
y la vida en San Miguel de Allende continuó su ritmo apacible. Pero algo fundamental había cambiado para Adriana. No huyó de su pasado ni de la ciudad. Siguió trabajando en la boutique de lujo, pero el brillo de las marcas ya no la cegaba. Sus interacciones se tiñeron de una nueva humildad, de una paciencia que no conocía. Los susurros que antes la seguían por las calles empedradas fueron reemplazados por saludos respetuosos y sonrisas genuinas. Ya no era la hija que había avergonzado a su madre, sino la mujer que había tenido el coraje de darle voz, convirtiéndose en un testimonio viviente de que la redención es posible. Cada domingo, sin falta, ocupaba el mismo banco en la parroquia. Aquella madera pulida ya no era un monumento a su vergüenza, sino un altar personal de gratitud y recuerdo. Y cada semana llevaba consigo un ramo de lirios blancos, frescos y fragantes, que colocaba con cuidado al pie del altar, cerca de donde el padre Miguel los había estado arreglando aquel día. Era su ritual silencioso, su conversación continua con el espíritu de su madre. No necesitaba grandes gestos ni palabras elocuentes. Su devoción se manifestaba en la constancia, en la fidelidad a un amor que ahora comprendía en toda su profundidad silenciosa y poderosa. Su vínculo con el padre Miguel se transformó en una amistad serena, forjada en el crisol de la confesión y el perdón. Rara vez hablaban de aquella misa, pues no era necesario. El entendimiento entre ellos era profundo, una corriente subterránea de respeto mutuo. Él veía en ella no solo la redención de una hija, sino el triunfo final de la fe inquebrantable de una madre. Ella, por su parte, encontró en él al guía que no la había condenado, sino que le había mostrado la puerta que su madre había dejado abierta para ella. La paz se había instalado en su vida, una serenidad que valía más que todo el éxito que había perseguido. Su rutina semanal le había devuelto el alma y la había reconectado con su comunidad. El acto público de leer la carta había sanado la herida a la vista de todos, transformando el juicio en compasión. Sin embargo, en la quietud de su apartamento, mientras sostenía el rosario cada noche, Adriana sentía que el ciclo de la sanación no estaba del todo cerrado. La voz de su madre había resonado para el mundo, pero su legado más íntimo, el grabado en esa pequeña medalla de plata, era un mensaje destinado solo para ella. Aún restaba un gesto final. Un año después, el ciclo de las estaciones había devuelto el frío diciembre a las calles empedradas de San Miguel de Allende. La Navidad se acercaba de nuevo, con su coro de campanas y su promesa de paz. Adriana, sin embargo, ya no sentía el pánico de las apariencias ni el peso del juicio. La paz que había encontrado no era un regalo de la temporada, sino un jardín que había cultivado con sus propias manos en el suelo fértil de su arrepentimiento. El rosario de plata ya no era solo una reliquia, se había convertido en el centro de su brújula moral, el recordatorio constante de que la herencia más valiosa no se cuenta en monedas, sino en actos de gracia silenciosa. Comprendió que el último mensaje de su madre, grabado en el metal, no era una despedida, sino una comisión, un llamado a continuar su obra.
En el aniversario del fallecimiento de su madre, Adriana vendió su moderno apartamento y se mudó a una casa más pequeña y sencilla en el mismo barrio donde Mercedes había vivido. Con el dinero de la venta y una parte considerable de sus ahorros, estableció la Fundación Mercedes López. No era una organización grandilocuente con oficinas y publicidad, sino un fondo discreto gestionado a través de la parroquia del Padre Miguel. Su propósito era simple y directo: proporcionar ropa de abrigo de alta calidad, mantas y cuidados básicos a los ancianos más necesitados de la comunidad, a aquellos cuya fragilidad los hacía invisibles, a aquellos que, como su madre, solo pedían un poco de calor en el invierno de sus vidas. Su trabajo en la boutique de lujo adquirió un nuevo significado. Sus conocimientos sobre telas, calidades y proveedores, antes herramientas de vanidad, se convirtieron en instrumentos de misericordia. Negociaba con las mismas marcas de lujo para obtener donaciones o descuentos en prendas de abrigo, transformando los excedentes del consumismo en mantos de dignidad para los olvidados. Dejó de ser una gerente que vendía estatus para convertirse en una guardiana que vestía la necesidad. Cada abrigo que entregaba, cada par de guantes que ofrecía, era un Ave María silencioso, una continuación de las oraciones que su madre había tejido con sus dedos en las cuentas de plata de su rosario. Una tarde fría, mientras distribuía mantas en un pequeño asilo, una anciana de manos temblorosas y arrugadas como mapas antiguos tomó la suya. Sus ojos, nublados por los años, la miraron con una gratitud tan pura que a Adriana se le cortó la respiración. En esa mirada no encontró compasión ni perdón, sino algo mucho más profundo: el reflejo del amor incondicional de su propia madre, vivo en el rostro de una extraña. En ese instante, la última herida de su alma se cerró. Comprendió que al cuidar de otros, estaba cuidando la memoria de su madre de la única manera que importaba. No se trataba de recordarla, sino de convertirse en la encarnación de su amor. En la misa de gallo de esa Navidad, Adriana se arrodilló en el mismo banco de la parroquia. La iglesia estaba llena, las luces de las velas parpadeaban y los villancicos llenaban el aire. Pero esta vez, el silencio en su corazón no era de vacío, sino de plenitud. Sostenía el rosario de plata y las cuentas lisas y opacas se sentían cálidas en su mano, como si guardaran el pulso de 2 generaciones de fe. No pidió perdón por sus pecados pasados, sino que dio gracias por la dolorosa bendición que le había permitido ver. El legado de su madre no era una carta leída en voz alta, sino un amor silencioso que ahora abrigaba a toda una comunidad. Levantó la vista hacia el altar, donde los lirios blancos que ella misma había llevado resplandecían bajo la luz. Su madre no estaba físicamente a su lado, pero su presencia era más real y poderosa que nunca. Adriana había aprendido la lección más profunda de todas: que la verdadera fortaleza no reside en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse, de recoger los pedazos rotos del propio corazón y usarlos para remendar las heridas del mundo. Porque el amor de una madre es la única oración que Dios siempre escucha, incluso cuando se dice en el más profundo de los silencios.